Buenas, agradezco a todos los que están, presentes en esta presentación. Mi nombre es David Fernando Méndez Vargas, soy docente tutor de la Institución Educativa Rural Pedronel Durango de Apartado y docente catedrático ocasional de la UDA. Voy a compartir con ustedes una experiencia investigativa que he denominado Conocimiento matemático en docentes de básica primaria del municipio de Apartado a partir de una prueba en el marco del programa Todos Aprender. Para ello vamos a continuar con, vamos a compartir el siguiente contenido. Vamos a hacer una contextualización del programa, el objetivo de investigación, socialización de la prueba, resultados y análisis y conclusiones. Bueno, el programa nace en el 2011 por la necesidad de apoyar esas instituciones que presentan bajos resultados en el área de lenguaje y de matemática. El programa inicialmente se enfocó en esas dos áreas. Ya en el 2014-2015, digamos que se hace la necesidad de vincular tutores propios de transición, educación inicial. Entonces, digamos que las instituciones cuentan con 3 tutores, matemática, lenguaje y transición. Y este programa, digamos que entre los beneficios que tiene, uno es que les llegan textos a los estudiantes, a todos, textos individuales, tanto de lenguaje como de matemática. Lo otro es que el proceso formativo es en cascada. Inicialmente el ministerio, forma unos especialistas, expertos en el área, se llaman formadores, y luego los formadores comparten esas experiencias con nosotros, con los tutores, o nos forman de alguna manera, y nosotros llevamos eso a los docentes de las instituciones. Como podemos ver aquí en la diapositiva, tenemos, ahí hay una formación donde estoy haciendo algunas actividades y donde vemos caen estos papeles periódicos con algunas anotaciones, son realmente de una formación en la institución. Bueno, el programa también que contempla 3 momentos específicos: la planeación, cuando nosotros planeamos con los docentes; la observación, donde nosotros vamos al aula a mirar cómo el proceso, cómo el docente desarrolla su clase; y la retroalimentación, para ver cómo mejoramos todo el proceso. Nuestro objetivo entonces es reflexionar sobre el conocimiento matemático en docentes de básica primaria del municipio de Apartado a partir de una prueba en el marco del programa Todos Aprender, que permita brindar capacitaciones pertinentes. Entonces voy aquí rápidamente a mostrarles un poco la prueba. Vamos desde el principio. Bueno, es una reflexión, como les digo, que el docente, implementa para los programas. Esta prueba está inspirada en el estudio internacional sobre formación y desarrollo docente con foco en matemáticas, y modificadas para la reflexión sobre el conocimiento didáctico del contenido en su dimensión disciplinar y didáctica. Digamos que lo que pensamos que nos mide la prueba. La prueba consta de 2 partes. En la primera parte, vamos a ver aquí, hay simplemente unas situaciones que ahí fueron las que se le aplicaron a los docentes. De esas yo cogí para hacer la investigación 5, y alguna ahorita comparto 1 o 2 con ustedes, ¿cierto? Entonces son 10 situaciones. Aquí las voy pasando rápidamente. Una situación 2, bueno, la 3 tiene que ver algo como con el triángulo, el área de un triángulo. Una situación 4, la familia de los cuadriláteros, algo que tiene que ver un poquito con probabilidad. La idea es que en las 10 preguntas se pudiesen, coger los 5 pensamientos matemáticos, ¿cierto? Yo quería como mostrarles la prueba. Seguimos. Digamos que este es un primer análisis que se hace. Una de las preguntas que cojo para analizar es esta, ¿cierto? Donde dice que hay una situación planteada en la clase de matemática del grado segundo
Son 5 tarjetas con los números impares 1, 3, 5, 7 y 9 de un lado y con los números pares del otro lado. Pero las tarjetas están en este orden. El 1 va con el 2, el 3 va con el 4, el 5 con el 6. Bueno, listo. Entonces aquí tengo esta como muestra, pero realmente es una. Resulta que esas cartas, digámoslo así, las tarjetas se caen al suelo y no se, bueno, el lado de abajo no se puede ver. Entonces ya en la discusión que tiene Anita, Benjamín y Carolina, ellos digamos que están discutiendo esta afirmación. Cuando exactamente dos de los números visibles son pares, la suma de los 5 números visibles es 27. Digamos que ese es el postulado que ellos van a discutir. Y lo que se le pregunta aquí al docente es, en esas discusiones que ellos tienen, ¿cuál es el error de Carolina? ¿Cierto? ¿Cuál es el error de Carolina? Entonces, vamos a ver qué dice Carolina. Digamos que por tiempo no me voy a detener mucho en los argumentos de Anita, de Benjamín y de David, pero igual la diapositiva está ahí, en su momento el video va a estar disponible para que lo puedan de pronto parar y de pronto con más tiempo pues mirarlas. ¿Qué dice Carolina? Dice, yo escribí estos números, el 1, el 2, el 3, el 4, el 9. Dos de los números visibles son pares, pero la suma es 19. Así es que no siempre la suma es 27. Por lo tanto, Carolina dice que no es verdadera el postulado de que cuando hay dos números visibles pares, la suma siempre va a dar 27. Entonces ella dice que no por eso. Ahí hay otros argumentos, pero nos interesa mirar el de Carolina porque recordemos que en esta la pregunta al docente es ¿cuál es el error de Carolina en su argumento? Bueno, miremos entonces lo que responden los profesores. Vamos a mirar aquí algunos también. Dice, pensar que siempre la suma de 5 números con dos impares siempre da 27. Ahí hay una primera, digamos, situación. Carolina no siguió las instrucciones, dice otro docente. Bueno, esta llama la atención porque dice, no se puede porque las tarjetas con los números 2 y 4 tienen como inverso o como reverso, querrá decir el profe, los números 1 y 3. Carolina no cometió ningún error, ya que ella siguió lo indicado en la regla del juego. Listo. El error de Carolina está en que los pares que ella debió sumar eran 2 y 8 y los impares 1, 7 y 9. Eso lo dice pues otro docente. Miremos aquí unas dos. Dice que lo que Carolina dice es cierto porque ella sumó la cantidad de números elegidos y su respuesta es verdadera. Eso lo dicen 3 docentes. Y acá el último, por ejemplo, que son 3 también, dice no hay error porque al Carolina sumar las cantidades le da 19 y eso es verdadero. Entonces, si ya nos detenemos en esas respuestas de los profes, pues empezamos a ver que algunas, primero no nos están dando respuesta a cuál fue el error de Carolina. Solo hay 3 docentes que intentan, ¿cierto? Le falta un poco más, pero ellos digamos que sí tienen alguna idea y dice que los números 2 y 4 tienen como reverso los números 1 y 3, lo cual es verdadero y digamos que allí se puede centrar el error de Carolina. Bueno, les voy a compartir aquí rápidamente otra situación. Esta es la situación 3 que se toma pues del documento y dice así. El docente dibuja en el tablero el siguiente triángulo, indicando sus respectivas medidas. Se les pidió a los estudiantes que encontraran el área del triángulo. Pablo dijo que no se podía calcular el área porque no estaba dada la altura del triángulo. ¿Por qué cree que él dijo eso? Es decir, el docente aquí se le pide es que justifique, que mire cuál es la situación, que argumente por qué Pablo dice que no se puede hallar el área del triángulo o cuál es el error conceptual, el metodológico, el procedimental que de pronto Pablo dice que por el cual no se pueda. Listo. Aquí tenemos, esto es un triángulo rectángulo, nos los indican, este después un triángulo rectángulo es una de las tripletas más conocidas, pitagóricas. Y vemos entonces también que hay un docente que él trata de recrear, digamos, la situación
hace un triángulo. Este es un triángulo, podríamos decir casi como un isósceles podría ser. Bueno, y vemos que coloca pues de un lado 5, la base como la tiene aquí sería otro 5 y aplica una fórmula, 5 por 5, 25, digo 2, 12.5. El hombre pues me entrega eso como resultado. Miremos a ver qué dicen otros docentes al respecto. Dice, se puede hallar la base despejando la altura del triángulo. Esto lo dicen 5 docentes. Porque tiene dificultad en la fórmula de sacar el área. Eso es lo que dice. Desconoce la fórmula para el área del triángulo. Porque no está dada la altura del triángulo y también se observa que sus medidas no son iguales. Se puede hallar la base dependiendo de la altura. Al ser un triángulo rectángulo ya está dada. Por eso no hay que encontrarla. El niño tiene la razón, eso no se puede hacer. Y hay 7 docentes que no responden pues esta pregunta. Entonces, si también nos detenemos acá en este componente geométrico, analizar un poco, vemos que esas respuestas de los docentes, digamos, se nos quedan como un poco sin fundamento. Cuando dicen que desconoce la fórmula, pero no nos dan un argumento, no nos sustentan por qué, digamos, él tiene el error. No solo es que no conoce la fórmula, puede ser que lo que él desconoce es el triángulo rectángulo, porque lo que el niño dice es que no se puede hallar porque no le están dando la altura. Eso es lo que él dice, yo no se puede hallar porque no me están dando la altura del triángulo. Entonces, frente, digamos, a eso que el niño manifiesta, es donde los docentes pues esperábamos nos respondieran. Listo. Pero podemos ver entonces que hay algunas respuestas, casi que en su mayoría, no nos dan información suficiente de por qué el niño está cometiendo de pronto o dice que no se puede hallar el área del triángulo. Bueno, entonces a manera de conclusión yo quise mostrar esas dos. Ahí, como digo, el tiempo acá es muy corto, rápidamente, para que tengamos como una idea de lo que realmente es toda la investigación. La investigación es mucho más profunda porque de las 10 situaciones se analizaron 5 a profundidad. Yo cogí para compartir con ustedes esas dos y he llegado pues a estas conclusiones. Entonces, para comprenderla un poco mejor, la dividí por componentes. Situaciones, problemas, falta de comprensión en las situaciones presentadas. Al docente de primaria le hace falta comprender la situación. Lo otro es interpretar de forma correcta. Puede que uno interprete, o sea, uno interpreta muchas veces un problema de como uno cree, pero resulta que esa no es la forma adecuada. En el lenguaje vemos que se utiliza un lenguaje coloquial, un lenguaje inapropiado, confuso. De pronto cuando al vértice le llaman esquina, al ángulo recto se le dice, no, es que se forma un cuadradito ahí en la esquinita, en fin. Entonces ese tipo de lenguaje también, digamos, no es el adecuado o el que podemos, digamos, de una vez fundamentar desde la primaria, ¿cierto? Hay algunas definiciones confusas y hay desconocimiento de algunos términos, obviamente matemáticos, ¿cierto? En el caso, pues, como del lenguaje. En los procedimientos, notamos que los docentes hacen muy pocos procedimientos y que los que se atreven a hacer esos procedimientos de alguna manera no corresponden a la situación planteada. El caso del profesor del triángulo, ¿cierto? Él hace un procedimiento, pero ese procedimiento no se ajusta a la situación que estamos resolviendo. Y en los argumentos, pues vemos que esos argumentos son argumentos por intuición, argumentos por las experiencias que los docentes tienen, argumentos que son, digamos, algunos significados parciales de objetos matemáticos, carecen de fundamentación matemática, son pobres en sus léxicos. Y esto lo que nos lleva, digamos, a concluir en términos muy general es que al docente sí hay que acompañarlo realmente en ese proceso, digamos, disciplinar de las matemáticas, y es allí entonces donde el programa se fortalece y eso es lo que de pronto está buscando. Les comento pues que realmente estoy haciendo un artículo de esta investigación, la mandé ya a una revista, me devolvieron, estoy reacomodando, reorganizando para volver a enviar. Creo que es un tema muy interesante y que sobre todo a nosotros pues desde el programa nos sirve para apuntarle a esa calidad educativa desde la básica primaria.
Bueno, agradecerles una vez más, espero haya sido de su agrado, quede ahí pues como en la mesa la discusión, la reflexión y bueno, muchísimas gracias a todos, muy amables.